Porque los verdaderos artistas se inspiran en su entorno y su entorno se refleja en sus obras. Y porque la única vez que se mira hacia atrás es para ver lo lejos que se ha llegado. La taberna del Minotauro. Bienvenidas y bienvenidos. En esta oportunidad hacemos una breve reseña a uno de los momentos más oscuros de la historia de Latinoamérica y su correspondiente respuesta por parte de los músicos en los países donde tocó vivir esta época oscura. Aprovechando que el pasado 10 de octubre se cumplieron 35 años de democracia en nuestro país, abrimos este espacio para hablar de rock y dictadura. Dictadura es una forma de gobierno en la cual el poder se concentra en torno a la figura de un solo individuo o élite, generalmente a través de la consolidación de un gobierno de facto que se caracteriza por una ausencia de división de poderes. Representa el ejercicio arbitrario del mando en beneficio de la minoría que lo apoya, e independencia del gobierno respecto al consentimiento o no del pueblo, y la imposibilidad de que a través de un procedimiento institucionalizado exista cambio de gobierno. El dictador habitualmente llega al poder tras un golpe de estado efectuado por una coalición cívico-militar o por las Fuerzas Armadas, o bien lo puede heredar de un dictador anterior que lo obtuvo de esa forma. La más común de las dictaduras en el mundo contemporáneo es la dictadura militar. Penosamente, este tipo de gobierno estuvo presente en Latinoamérica durante la segunda mitad del siglo pasado, en un mundo más o menos ya globalizado en medio de una denominada Guerra Fría y latente guerra armada entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. Ambas potencias mundiales que enarbolaban el capitalismo por un lado y el socialismo por el otro, respectivamente. En este escenario, América Latina no encajaba en ninguno de estos modelos económicos, sociales y políticos. Pero vayamos a repasar los antecedentes. A finales de la primera mitad del siglo XX, en 1959, se vivía la que se considera la primera revolución de izquierda en Latinoamérica. De este modo, la isla de Cuba se convirtió en una amenaza para el capitalismo en América Latina. El principal miedo para Estados Unidos, que tomó medidas drásticas para controlar el resto del continente. Es en este momento que se instalan las siguientes 5 dictaduras militares en la región, apadrinadas por el tío Sam. La primera, de Alfredo Stroessner en Paraguay, la de Anastasio Somoza en Nicaragua, la de Augusto Pinochet en Chile, la de Hugo Banzer en Bolivia y la de Jorge Videla en Argentina. Cada una de ellas caracterizada por mantenerse en el poder en base a represión, torturas y asesinatos. El campo de la cultura no es ajeno al acontecer político. Por el contrario, es un espacio en que lo político adquiere mayor dimensión. Este aspecto fue comprobado en las diferentes sociedades que vivieron y enfrentaron momentos políticos donde la democracia, como forma de gobierno, estuvo ausente. La dictadura militar trajo con ella una serie de censuras no solo políticas, sino también culturales. En este sentido, la música se vio considerablemente afectada. Lo destacable en este caso, sin embargo, es la forma en cómo respondieron las diferentes sociedades desde este ámbito, del cultural, que en el fondo responde a la idiosincrasia de cada lugar. Toda interpretación musical que insinuara o tuviese alguna relación con pensamientos revolucionarios o hippies era censurada de forma brutal, con torturas y asesinatos de los artistas. De este modo, en todo lugar donde se instaló ese tipo de gobierno, el miedo se hizo protagonista, lo que condujo a una especie de oscurantismo cultural.
Los militares preferían que la gente escuche música vacía, de esa que solo promueve el baile sin sentido y que no tiene ninguna conexión con la realidad. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. A continuación veamos cuál fue la respuesta de la sociedad en general y los músicos en particular ante este aparato represivo instalado en Chile, Argentina y Bolivia. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh. En Chile, antes del golpe militar, el rock se encontraba germinando bajo la influencia de los grandes exponentes del género, principalmente británicos y norteamericanos. Pero iba adquiriendo un sello propio, con letras en español y estilo rebelde que tendía a una latinoamericanización y una especie de fusión como la denominada canción nueva, en la que destacaban Víctor Jara, Ángel Parra y grupos como Los Jaivas e Illapu, por nombrar algunos. Más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio. No obstante, con la llegada de Pinochet al poder en ese país, precisamente el activista, político, cantautor, músico, profesor y militante del Partido Comunista Víctor Jara fue uno de los primeros artistas contestatarios en sufrir las consecuencias. Fue asesinado el 16 de septiembre de 1973. Para algunos entendidos en el tema, Jara fue el primer exponente de la llamada nueva canción, que se atrevió a usar guitarras eléctricas y toda esa onda rockera gringa. Algunos eran tan cerrados que lo veían como un exponente más del capitalismo y su arte, empero el tiempo lo colocaría en el lugar de un visionario de la política y cultura en su país. Posteriormente, hacia la década del 80, aún en dictadura, empezó a aparecer una nueva generación de programas radiales que buscaban derribar fronteras y ser más originales, prometiendo en su programación música de artistas chilenos de distintos estilos, siempre y cuando se pueda sortear la censura. Es otra noche más de caminar. Ello permitió el surgimiento de grupos chilenos en el género pop, con propuestas superficiales, sin memoria ni opinión, lo que creó una especie de tensión entre estos artistas y los del llamado canto nuevo, que eran constantemente criticados de aburridos por los seguidores de este nuevo estilo. Mis amigos se quedaron igual que tú. Finalmente, el fenómeno pop prevaleció, con propuestas foráneas y propias. Sin embargo, se destaca un grupo que hizo frente a esta tendencia. Se trata de Los Prisioneros, con canciones y crítica social como El baile de los que sobran, que escuchamos de fondo. Baile de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie nos quiso ayudar de verdad. En Argentina la situación no fue distinta en cuanto a la represión militar se refiere. Sin embargo, en este caso el control represivo del campo cultural por parte del gobierno militar tuvo una respuesta singular de la sociedad, principalmente de los jóvenes, en el surgimiento del denominado rock nacional. Yo, por fin, el noble kamikaze. Según el periodista y escritor argentino Sergio Puyol, a pesar de la fuerte represión que la dictadura militar desató contra los jóvenes, el rock argentino logró afirmarse en esos años como práctica social y expresión artística. Al ser tocado, Mediante la liturgia de los recitales y las complicidades de algunas canciones, una cultura joven consolidada entre los años 60 y 70 fue capaz de sostener ciertas formas de disenso en medio de exilios, temor y desapariciones.
Toda una generación de argentinos fue dividida en dos formas contrapuestas de ver el mundo. La del proyecto de disciplina social implementado por la dictadura a través de las universidades y la del mundo musical y poético de Piero, Charly García, León Gieco, Víctor Heredia o Luis Alberto Spinetta, entre otros referentes. Según Pujol, la respuesta militar fue dura. Decían qué se podía leer, decir, hacer y qué música había que escuchar. Se elaboró una lista con las canciones que no podían ser pasadas por las radios. Muchos artistas fueron prohibidos y tuvieron que dejar el país. El rock argentino de los 70 y principios de los 80 no era masivo, era más bien un género seguido por la clase media. No ocupaba los titulares en los diarios y no había suplementos o conciertos. En 1978, la posibilidad de que Argentina se enfrentara con Chile en un conflicto armado por el canal de Bagle era latente, como la crisis económica. En medio de esta situación, Argentina se convierte en la sede del polémico Mundial de Fútbol de 1978, cuyo logro del campeonato sirvió para tapar secuestros, torturas y entierros clandestinos. Muchos músicos eran censurados por el contenido de sus canciones o por solo su apariencia. Por ello se vieron obligados a migrar al exterior. Entre ellos estaban León Gieco, Lito Nebbia, Luis Alberto Spinetta y Mercedes Sosa, todos en las famosas listas negras de los militares. Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda. Existieron otros, sin embargo, que decidieron quedarse y afrontar lo que venga. Entre estos sobresale Charly García, que junto a David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro conforman la agrupación Serú Girán, a través de la cual optó por dar sentido más poético a su mensaje. Las letras de sus canciones apelaban a alegorías o metáforas y no al mensaje directo. Así logró una mayor difusión de sus canciones, puesto que el cerebro militar simplemente no estaba sintonizado a ese nivel. ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Sobre el tema, Sergio Pujol agrega lo siguiente: Charly fue un gran crítico. Tuvo la valentía y la agudeza para traducir en sus canciones ese clima de la época de asfixia. Uno escucha la letra de Viernes 3 AM y experimenta una sensación de ahogo. Lo mismo pasa con Alicia en el País de las Maravillas y otras canciones. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. En este segundo grupo de artistas también entra Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que desde el under de La Plata siempre mantuvo su independencia. Mucha tropa riendo en las calles, con sus muecas rotas cromadas, y por las carreteras valladas escuchas caer tus lágrimas. Alentados por la suerte que tuvieron los que se quedaron a dar la cara, inclusive en recitales, algunos músicos retornan, entre ellos León Gieco, que llega a grabar su cuarto disco que incluye Solo le pido a Dios, y Spinetta, que reúne a los miembros de Almendra, considerado uno de los grupos fundacionales del rock argentino. Porque tienes que llorar, es que hay otro en tu lugar que dice vamos, vamos, la fama. Tu oportunidad está ahí, lo mismo me pasó a mí, lo tienes todo, todo. No hay nada. Serú Girán, a la cabeza de Charly, continúa reincidiendo y saca su segundo disco, La Grasa de las Capitales, y posteriormente su tercer disco, Bicicletas.
amor un faquir, mi cuerpo una aguja, tu mente un... Iniciada la década de los 80, el rock nacional argentino empieza a consolidarse con festivales que permiten a los músicos del momento mostrar su arte. Artistas como León Gieco y bandas como Vox Dei, Manal, Almendra o Spinetta Jade no desaprovechan la oportunidad. Argentina empieza a convertirse, en medio de un ambiente totalmente adverso, en un referente del rock en Latinoamérica, lo que motiva la llegada de artistas de renombre internacional con el género como B.B. King, Queen y The Police. Para 1981 más artistas retornan: Miguel Cantilo, Piero, Marilina Ross y Miguel Abuelo, por ejemplo, otorgándole una dosis de pop, funk y reggae al rock nacional argentino. Surgen más agrupaciones y la diversidad aumenta. Aparece en escena Virus envuelto en un glam para pesar y rechazo de los militares. También surge el rock pesado de Riff, de la mano de Papo. Humanoides disidentes viven la alerta total y heroicos sobrevivientes darán el golpe final. Mareado de novedades, tambalea el mundo nuevo. En 1982 el rock ya era una realidad social más amplia. Los festivales eran masivos ante la mirada atónita de los militares que querían evitar las grandes concentraciones como las canchas de fútbol. Los militares empiezan a perder terreno ante los melenudos. Sin embargo, seguían con la censura. En las radios debían elaborar día por día las listas de temas que se iban a pasar. Además, promueven la música disco, fielmente representada por la película Fiebre de sábado por la noche. Los militares preferían este tipo de música sin contenido subversivo a los recitales, donde los músicos se daban medios para expresar sus ideales. Un ejemplo de irreverencias a la actitud militar se dio en la despedida de Serú Girán en el Teatro de Obras Sanitarias, cuando Charlie paró el recital al ver que un policía se llevaba a un joven del público detenido y lo retomó solo cuando supo que había sido liberado. Pensé que se trataba de cieguitos, anteojos negros usaban los 6. Al llegar me dijeron buenas noches. ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Usted quién es? Acto seguido me invitaron a subir al porno. Con estos ejemplos, la gente cada vez se sentía menos asustada y se animaba a realizar manifestaciones contra la policía y los militares. Hay que salir del agujero interior. El proceso claramente estaba en crisis y en un afán de encontrar respaldo popular, los militares promueven la invasión a las Islas Malvinas por las tropas argentinas. Ello unificó y exaltó los valores del ser argentino. La gran batalla ha terminado, el pueblo convocado a la plaza ha llegado. Quiere saber cuál es la situación, pero este día al balcón nadie asomó. Se prohibió la música inglesa en las radios. Se hicieron colectas para los soldados y cantantes prohibidos hasta entonces eran parte de la programación de las radios. Había que llenar este hueco dejado por la música extranjera. Es ahí en que el rock nacional argentino se ve catapultado por las circunstancias. Bajo un discurso nacionalista, los militares se ven en la necesidad de apoyar el género musical que en un principio habían rechazado. Ya en la posguerra, surgen otras agrupaciones que destacarían con luces propias como Sumo, Soda Stereo, G.I.T. y el incansable Charly García, esta vez como solista, que resumió el sentimiento común con su canción Inconsciente Colectivo. Todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de la... En este caso, por lo tanto,
La represión militar se vio confrontada por artistas que con su versatilidad e irreverencia finalmente consiguieron hacer de su país un referente del género musical en la región. La libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. La caraqueña, les diré que era tiempos de exilio. Era un atardecer del 24 de diciembre de 1974, soñando con mi cielo, mi río, mi entristecida familia y nostalgiosa familia, me salió un grito que decía: ¡qué lejos estoy! De ahí me siguieron los versos y la música de esta cueca que simboliza la resistencia y lucha de todo ciudadano lejos de su patria y aspira su retorno a su tierra natal. En Bolivia, con la llegada del poder del dictador Hugo Banzer, se produjo un silenciamiento y represión que modificó el escenario cultural, que entonces se encontraba en crecimiento y ya se inclinaba por propuestas poéticas apoyadas en el folclore. Destacaban artistas como Nilo Soruco y Matilde Casasola, que se vieron censurados por el proceso. Qué lejos estoy de mi ansiedad, mi río, mi sol, mi cielo lloran. El vacío fue inmediatamente copado por nuevos conjuntos musicales que no estaban constituidos precisamente por indígenas originarios, sino por jóvenes urbanos de familias campesinas, nacidos en barrios populares, que tuvieron tal éxito que incluso conquistaron escenarios internacionales. Pedimos a la Virgen, ella logrará que encontremos este año la felicidad. Si pedimos a la Virgen, ella logrará. Como siguiendo la lógica romana que dice al pueblo pan y circo, la dictadura promovió expresiones colectivas y populares como las entradas folclóricas del Gran Poder, la fiesta de Urcupiña y el carnaval de Oruro, que emergieron con fuerza explosiva, donde la gente se olvidaba de la represión en un ambiente de baile y alcohol. Y es que sencillamente la lógica era seguir la premisa de que la ignorancia de las masas es la principal fuerza de los gobernantes. Así, las fiestas barriales, por lo general dedicadas a algún santo, se reconfiguraron en expresiones populares que pronto tomaron las calles y modificaron los espacios de música y danza. Según Sergio Calero, el folclore se fortalece y se consolida como la música fundamental, seguida de la balada romántica latina. El rock se alinea dentro de este impulso nacionalista y de inmediata representación, entendida como su fusión o convivencia con la música folclórica. De esta forma, el espíritu nacional se contagió con las corrientes del rock argentino, que, como lo habíamos dicho, ya había logrado un movimiento musical masivo importante entre 1971 y 1978. En esa dinámica, Dante Usquiano y Omar León buscaron sintetizar la esencia del rock nacional en el proyecto que denominaron Guara y su primer álbum El Inca, de 1973. Recién en los años 80 se determinó de establecer la diferencia entre lo que es folclore tradicional y la música popular. La perdurabilidad de la influencia de ambos géneros se hizo perceptible en grupos como Guara, Janata, Paja Brava, a los que se sumaron los Carcas, quienes refinaron esa fusión llamada neofolclore, además de Savia Andina y Savia Nueva.
desesperada. De todos estos, destacamos en esta ocasión a Sabia Nueva, que ya se había conformado a finales de los 60, pero que cobró notoriedad justamente en medio del periodo dictatorial de fines de los 70, con su permanente presencia en medio de las barricadas de la resistencia a través de su primer disco grabado en el 73, junto a Gerardo Arias, entonces pilar de la agrupación Sabia Andina. Tu canto entre cadenas, el canto de agonía, y por qué te empeñas, pues Señor, su canto en prolongar. Además de Carlos López, Sabia Andina contaba con la presencia fundamental de los hermanos César y Jaime Junaro, todos grandes valores de la música boliviana contemporánea, a los que se sumaron en algún momento músicos invitados como Marcelo Peña, Milton Flores, Rafael Díaz, Gerardo Arias, Pedro Sanginés, Jorge Chaparro, Yalo Cuellar y Willy Claure. Serán 4 los que lleguen de la noche oscura, serán 4 los que lleguen de la noche oscura, bordados de lluvia sus ponchos de puna. Por su propuesta artística reflejada en canciones como Yo te nombro, Los mineros volveremos, Mientras estés ausente, Canción para un continente y Paloma, los problemas con la censura militar no faltaron, lo que aprovechó el grupo para salir del país a realizar giras por Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Perú, donde estas canciones adquirieron notoriedad y se convirtieron en verdaderas expresiones de protesta que actualmente forman parte del cancionero latinoamericano de la época, reconocido a nivel mundial. Con el viento en la garganta el Juliana pasa, con el viento en la garganta. El 10 de octubre de 1982 finaliza el ciclo dictatorial en Bolivia y el primer gobierno democrático tiene que afrontar una grave crisis económica por las políticas populistas implementadas, lo que conduciría inevitablemente a la adopción del modelo económico neoliberal. Sembrando su cauce el Wilca Zárate camina, sembrando su cauce el Wilca. Paralelamente y de manera similar a lo ocurrido en los países vecinos, las discotecas proliferaron como nuevos centros de socialización entre jóvenes que seguían la moda del momento, con música predominantemente en inglés. Los discjockeys pasaron a ser novedad por poner música complaciente que llamaba simplemente a mover el cuerpo. Cuarto es todo un coro que levanta su voz, serpiente extensa, puma garrudo, cóndor de plumas metálicas, blanca llama del firmamento aymara. En lo que a rock se refiere, el único atisbo en todo este periodo en Bolivia vino de la mano del heavy metal, también en inglés, el cual permitiría el surgimiento de agrupaciones como Stratus, Collage y Tren Azul en La Paz o Trilogía en Santa Cruz, marcando historia como ya repasamos en el caso de este último grupo en una anterior oportunidad. En conclusión, la ausencia de la democracia propiciada como parte de la política internacional de Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo pasado en la región generó un grado tal de censura que limitó todo tipo de expresión contraria al régimen. La reacción desde el ámbito de la cultura configuró lo que a la larga constituiría el mapa musical de la región. Encontrarán nuestros pechos, hemos venido de lejos, exigir nuestros derechos. La juventud y los artistas de entonces respondieron adaptando al rock como instrumento de lucha en Argentina, en Chile se refugiaron en el género pop y en Bolivia el folclore resultó ser el medio de expresión popular por excelencia. Todos nos quedamos desparramando la brasa. Las condiciones con las que se ha vivido por un gran periodo de tiempo crean una forma particular de vivir, lo que hace suponer que un cambio radical en la música en nuestro país sea difícil, por decirlo menos. Sin embargo, al constituir la música un medio de expresión, siempre existirá la posibilidad de ampliar el espectro como una forma de avanzar y crecer, enriqueciendo la cultura de nuestro país, que desde ya es grande y diversa. Si nos quitan el pan a fuerza de dictaduras, nuestra lucha será dura por pan y por libertad.
Hoy en día podemos abrir nuestros sentidos para escuchar, ver y sentir, para expandir la mente al conocimiento de distintas variedades artísticas sin la censura secante que impusieron los militares. Las generaciones que se vieron privadas de hacerlo en su momento crearon un entorno musical como respuesta, mismo que no debería ser invariable. Sin embargo, eso depende de las actuales generaciones. Para finalizar la entrega de hoy, recurrimos a un registro que data de hace aproximadamente un año atrás, específicamente del 8 de octubre del 2016, cuando el cantante de nacionalidad boliviano-española, José Mario Martínez Arroyo, más conocido como José Andrea por su trabajo como vocalista del grupo Mago de Oz, se presentó en el Teatro al Aire Libre de La Paz con su banda Uruboros. En dicha oportunidad compartió escenario con los hermanos Jaime y César Junaro. Lo que escucharán no es de lo más prolijo y más bien raya en la descoordinación. Sin embargo, sirvió para homenajear a una de las agrupaciones más importantes de Bolivia como fue y es Savia Nueva. Con ustedes, los mineros volveremos. La otra vereda. Buenas noches. Es un gusto estar acá. Es un gusto realmente compartir escenario con estos compañeros, enormes músicos que nos visitan. Pienso que muchos acá esta noche podemos cantar juntos. Démosles un gran impulso a estos compañeros españoles. César, desde acá, desde Bolivia. César, esto es un hermanamiento entre los mineros bolivianos y españoles. Y españoles, es verdad. Ahí está. La iniciativa surgió de esa manera. Varios compañeros de Urobobos tienen vinculación con padres, tíos, parientes mineros en España. Esto nos ha vinculado. Queremos cantar con ustedes. Los mineros volveremos. La primera cueca rock.
otra vereda, 18 años.